buenos días, tardes o noches, según a la hora a la que me estés viendo. Soy Cristina Merino, Merins en las redes, y me declaro como una fan absoluta de historias increíblemente ciertas. Así que me dedico a buscar las mejores historias y traeroslas en forma de narración. ¿Soy algo así como una cuentacuentos para adultos? Uy, qué mala suena eso, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que no cuento cuentos de niños pequeños, sino historias reales, más enfocadas hacia un público mayor, de edad, adulto. Bueno, es igual, ya me habéis entendido. Bien, la mayoría de las historias que os traigo son de Reddit en habla inglesa que traduzco y os las traigo pues eso traducidas, ¿no? Pero es verdad que en mis otras redes de vez en cuando también recibo historias de amiguis del canal directamente y las comparto para que la gente pueda darle su opinión y, bueno, apoyarles y ayudarles, ¿no? Bien, pues hoy os traigo una de esas historias. Siento que es una historia muy diferente dada la sensibilidad que tiene nuestra amiga a la hora de transmitir sus sentimientos y su dolor y todo lo que ha sufrido. De verdad os digo que su capacidad de transmitir a través de la palabra es verdaderamente impresionante, vamos, ni el mejor escritor. Así que espero estar a la altura con mi narración del escrito en sí de nuestra Mei. De verdad, muchas gracias por confiar en mí. Aprovecho un momentito para deciros que ya sabes, si tienes una historia que contar y que quieres también compartirla con la comunidad, tienes mi email yomerins@gmail.com en el que podéis compartir pues eso, las historias, y yo las voy analizando, las voy estudiando y voy a ir preparándolas, sea en paquetitos o sea sueltas, como es este caso. Os hago una recomendación, igual que yo voy a ir leyendo capítulo a capítulo y reaccionando a ello, bueno, ahí os lo dejo como sugerencia, ¿vale? Pero estaría bien que capítulo a capítulo también pauséis y escribid qué os ha hecho sentir esa parte. Sea en comentarios, si queréis escribir 10 comentarios, son 10 partes en total. Si escribís 10 comentarios me parece bien, no pasa nada. O si en uno queréis poner capítulo 1 tal, capítulo 2 tal. O simplemente escribirlo para vosotros. Y ir viendo cómo va evolucionando también vuestro pensamiento a medida que vais escuchando la historia y se va desarrollando los acontecimientos. Creo que da para una reflexión muy interesante esta historia. Y sin más dilación, ahora sí, empezamos la historia de nuestra Mei. Durante mucho tiempo pensé que mi historia no merecía ser contada, que exageraba, que no era para tanto, que si dolía era porque yo era demasiado sensible. Me lo creí, me lo repetí, y en ese silencio crecí. No fue hasta hace poco que sentí el clic, no fue un grito ni una revelación luminosa, fue más bien un susurro firme que me dijo: ya basta de callar, ya basta de hacer como si no hubiera pasado nada, porque sí pasó y dolió. Y dejó huella. Esta historia no es una carta de odio ni una venganza, es una carta de amor a la niña que fui, a los que siguen escondidos, a quienes como yo crecieron sintiéndose pequeños, invisibles, ridículos, demasiado o no suficiente. Escribo para ponerle nombre a lo que pesaba sin nombre, para liberar las lágrimas que no salieron, las palabras que me tragué, las respuestas que nunca di. Y sobre todo, escribo para que mis hijos y los hijos de todos no tengan que cargar con heridas que no les pertenecen, para que aprendan a mirarse con amor y a poner límites sin miedo, para que nadie nunca más les haga creer que tienen que desaparecer para ser aceptados. Esta es mi historia, pero también puede ser la tuya. Como os decía, una sensibilidad y una capacidad de transmitir con la palabra increíble. Esto que os acabo de leer es la introducción a la historia y nuestra amiga ha ido dividiéndola como en capítulos, como si fuera una novela. He decidido respetar esos capítulos antes de pasar a dar mi opinión o transmitirle algún mensaje a nuestra querida amiga, así que iré leyendo un capítulo y entonces comentaré otro capítulo y comentaré y así. Así que continuemos. Capítulo 1. La niña invisible. No siempre fui así. Hubo una etapa en mi infancia en la que fui una niña feliz, alegre, sociable, de esas que se adaptan con facilidad, que hacen amigos sin pensarlo, que se ríen por cualquier cosa. Cambié de colegio varias veces desde muy pequeña, y en los 2 primeros nunca tuve problemas. Recuerdo correr por los patios, jugar en corro, reírme a carcajadas, sentirme parte de algo. En esos primeros años no había señales de lo que estaba por venir. Era una niña como cualquier otra, con sueños, con energía, con ganas de aprender y de pertenecer. Pero todo eso cambió cuando con apenas 6 años entré en aquella clase, en aquel nuevo colegio. Desde el primer momento sentí que algo era distinto, que por más que intentaba integrarme, no encajaba. Nadie me tendió una mano, nadie me sonrió de verdad. Intenté acercarme, como había hecho antes, una vez, 2 veces, muchas.
pero las miradas esquivas y los silencios fríos me empujaban de vuelta a mi pupitre, a ese rincón donde empecé a pasar desapercibida. Me volví tímida. No porque lo fuera de nacimiento, sino porque el entorno me fue apagando. Fui moldeando mi forma de ser para no molestar, para no destacar, para no dar que hablar. Me volví sensible, más de lo que era, porque el más mínimo comentario, la más mínima risa detrás de mí, me hacía temblar por dentro. Me volví solitaria, no por elección, sino por supervivencia. Lo peor de todo no fue lo que me pasaba dentro del aula, fue que fuera de ella tampoco encontraba refugio. Empecé a llorar, pero no en clase, no delante de los demás. Ahí aguantaba. Aprendí pronto que mostrar emoción en ese entorno era arriesgado, era exponerse más. Así que aguantaba el tipo. Me callaba, agachaba la cabeza, tragaba el nudo. Y cuando llegaba a casa, estallaba. Lloraba por lo que parecía una tontería, por cualquier mínimo roce. Pero no era por eso. Era todo lo que venía cargando. Era el único sitio donde me atrevía a soltarlo, aunque tampoco allí lo supieran leer. Y como nadie entendía lo que había detrás de ese llanto, terminé cargando con una etiqueta: la llorona, la exagerada. No era que no quisiera hablar, es que no sabía cómo. Las palabras no salían, y entonces mi cuerpo hablaba por mí con lágrimas. Esa fue durante años mi única forma de expresión. La soledad que sentía era enorme. No tenía dónde soltar lo que me dolía, así que lo fui enterrando. Y a medida que lo hacía, también fui enterrando partes de mí. Dejé de hablar alto, dejé de reír fuerte, dejé de buscar amigas, dejé de confiar. Y con cada día que pasaba se me hacía más difícil recordar a la niña que fui. Aquella que corría sin miedo, aquella que se sabía querida. Las heridas empezaron a marcarse en mi interior antes de que tuviera siquiera las palabras para nombrarlas. Las recibía de muchas formas, desde una mirada de desprecio, una burla susurrada, hasta el simple gesto de ignorarme cuando intentaba participar. No sabría decir cuál dolía más, si la crueldad abierta o la indiferencia. Ambas calaban hondo. Y lo más doloroso era que, aunque sabía que algo no estaba bien, no podía nombrarlo. No tenía herramientas, no tenía respaldo, no tenía voz. Solo sabía que me sentía pequeña, invisible, fuera de lugar, que parecía que todo el mundo tenía un sitio menos yo. Así comenzó a formarse una identidad basada en la invalidez emocional. Empecé a pensar que había algo en mí que estaba mal, que yo era el problema, y eso me lo llevé a cuestas durante años, sin saber que no era yo la que fallaba, sino el entorno que nunca me sostuvo. Años después comprendí que esa niña tímida, callada, sensible, no era débil. Era una niña luchando con todo para sobrevivir en un mundo que no le dio herramientas. Y eso en realidad es una forma muy profunda de valentía. Hay historias que con solo la palabra consiguen romperte por dentro. Esta historia acaba de comenzar, pero ya nos habla de esa niña que tuvo que aprender a esconderse y a hacerse invisible para protegerse. Y lo que más me duele es que estoy segura de que muchos nos sentiremos de alguna manera identificados con esas palabras. Hemos conocido a esa niña invisible, pero su historia no termina aquí. Todavía hay mucho que contar. Si tú también has sentido que tu voz no importaba, que no encajabas, que eras demasiado sensible, quédate cerca, porque en los próximos capítulos vamos a ir abriendo espacio a todo aquello que merecía haber sido escuchado. Capítulo 2. El poder del adulto. Recuerdo perfectamente ese día. A veces pienso que fue el primer clic silencioso, el momento exacto en el que comprendí que si el adulto que debía protegerme se ponía en mi contra, no habría refugio posible. Era la hora de música. Un examen. Teníamos que llevar nuestro instrumento para tocar una canción muy sencilla que habíamos estado practicando durante días. Yo había estado ensayando en casa, incluso con ilusión, pero ese día, no sé cómo, se me olvidó llevarlo. Tenía unos 8 años. A esa edad un descuido así, pues es eso, un descuido. Un olvido más entre tantos otros que comete un niño. Ante esto, pues lo normal es un suspenso, una nota a los padres. Hacer ver que era mi responsabilidad llevarlo un día tan importante como un examen y yo lo hubiera entendido. Pero no. Él no lo trató así. No fue una conversación en privado recriminando lo importante que es que sea responsable de mis cosas. Sin que le temblara el pulso, al darse cuenta de mi error, me hizo levantar delante de todos para preguntarme por segunda vez que por qué no lo había cogido, como si mi respuesta fuera a ser diferente. Con voz temblorosa y casi imperceptible, movida por la vergüenza, volví a decir lo mismo, que lo había olvidado en casa. Así que decidió que no era suficiente vergüenza y comenzó a preguntar al resto de alumnos que qué hacía conmigo,
si me aprobaba o me suspendía. Preguntar al resto de compañeros la nota que debía ponerme, sabiendo que ya de por sí no me aceptaban, como si él no fuera capaz de suspenderme por sí solo. La respuesta no se hizo esperar. Entre risas y burlas oí al unísono «¡Suspéndela! ¡Suspéndela! ¡Suspéndela!». Me convirtió en el hazmerreír del día. No lloré, no allí. Tragué saliva, bajé la mirada, me encogí sobre mi silla cuando me dio permiso para sentarme y aprendí de golpe lo que significaba estar sola. Lo que significaba que un adulto pudiera usarte para reforzar su poder, su autoridad. Lo que significaba convertirte en el blanco con permiso. Aquel no fue un episodio aislado, fue el primero de muchos. Con ese mismo profesor vinieron más, otras humillaciones, otras veces que me dejó en evidencia delante de la clase, a veces por errores pequeños, a veces por nada. Había días que entraba a clase con el estómago encogido, con el miedo pegado a la garganta. No sabía qué iba a pasar, pero sí sabía que podía pasarme a mí, porque ya era esa niña. Y así empezó la cadena. Cada burla, cada gesto, cada risa de fondo iba calando hondo. No sabía cómo defenderme. Tampoco entendía qué había hecho mal. Solo sabía que todo lo que hacía parecía estar mal. Tampoco hablé en casa. ¿Cómo contar que un profesor se burlaba de mí delante de todos? ¿Cómo explicarlo sin que pensaran que exageraba? Que era otra de mis cosas. O peor, que me dijeran algo habrás hecho si te ha hablado o te ha tratado así. Me lo guardé. Como todo lo demás. Como tantas veces antes y tantas después. Porque ya sabía lo que pasaba cuando mostraba emoción. Ya sabía lo que pensaban de mí. Que era sensible, que me lo tomaba todo a la tremenda. Así que empecé a guardar el dolor, a encapsularlo, a hacer de él un rincón secreto solo mío, a normalizar todas las situaciones. Y eso para una niña de 6, 7, 8, 9, 10 años es un peso descomunal. El aula se convirtió en un lugar peligroso, el lugar donde no podías cometer errores, donde ser vista era un riesgo, donde un olvido, una palabra, una nota mal dada podían convertirse en vergüenza pública. Ese día, aunque no lo entendí entonces, cambió algo en mí, porque no fue solo un olvido ni una burla, fue un mensaje silencioso pero contundente. No esperes que te cuiden, no esperes que te crean, no esperes justicia, aguanta y calla. Y así lo hice durante años. A veces el dolor más profundo no lo causa algo físico, sino puede ser una palabra o un silencio. Este capítulo me ha dolido mucho porque cuando un adulto utiliza su poder para humillar en vez de proteger, es que algo se ha roto. Y ya lo que se rompe no es solo la confianza, es ese espacio seguro en el que deberían sentirse los niños. Este capítulo al final no habla solo de ese examen, ese instrumento olvidado para el examen, ¿no? Habla de cómo un gesto, una palabra, una situación así puede crear cicatrices para toda la vida. Si alguna vez sentiste que te hicieron pequeña delante de todos, esta es también tu historia. Y lo más importante, no estás sola o no estás solo. Capítulo 3. La pregunta sin respuesta. Otro día, otro examen, otra oportunidad para hacerme pequeña. Era un examen de lengua. Una de esas preguntas que, aunque había estudiado, no supe contestar. No había estudiado lo suficiente. No lo entendía porque aprendí a no preguntar dudas, a no hablar demasiado para evitar más humillaciones. Dejé la pregunta en blanco, no la respondí porque no la sabía. Prefería dejarla sin responder a poner algo equivocado. A la hora de dar la nota, repartió los exámenes como hacía siempre, para corregirlo con todos a la vez y contestar las dudas que pudiéramos tener. Pero como si yo hubiera sido la única en dejar una pregunta sin contestar, no lo dudó ni un segundo. No perdió la oportunidad de demostrar quién tenía el poder y lo volvió a convertir, una vez más, en un espectáculo público. Me pidió que me levantara de nuevo, delante de todos, como hacía siempre, solo conmigo. Y yo obedecí. Me puse en pie, delante de todos, con las mejillas ardiendo antes siquiera de que empezara a hablar. Y entonces lo hizo, con voz fuerte, clara, para que todos lo escucharan. Volvió a hacerme la pregunta, esperando una respuesta. Yo seguía sin entenderlo, así que le dije que no lo sabía. No sé por qué no me atreví a decir que no lo entendía, simplemente aguantaba el chaparrón, con miedo a decir nada más para así permitir que la burla fuera menos intensa o durase menos tiempo. Pero me equivocaba. Soltó una frase que nunca olvidaré. Era una especie de pista burlona de la respuesta, pero yo ni siquiera supe que era una pista. Solo estaba ahí parada, de pie, delante de todos,
escuchando esa frase una y otra vez, y a todos los demás riendo y diciendo «¡Menuda pista le está dando! ¡Qué tonta!». Todos estaban riendo, todos se burlaban de mí, nadie dijo nada. Nadie me miró con compasión. Era como si ya todos supieran que ese era mi papel. La torpe, la tonta, la que siempre decía algo mal. Yo también lo había empezado a asumir, porque cuando te repiten lo mismo una y otra vez, te lo acabas creyendo. No recuerdo si lloré al llegar a casa, pero sí recuerdo cómo me sentía por dentro. Recuerdo cómo esa voz se iba instalando en mí. No vales, no sirves. Siempre haces el ridículo. Recuerdo cómo cada vez me costaba más levantar la mano, cómo me escondía en el pupitre, cómo quería hacerme invisible. Y eso fue calando. El profesor no lo hacía una vez, lo hacía a menudo, me señalaba. Me usaba como ejemplo de lo que no debía hacerse. Permitía que los demás se unieran a la humillación y a la burla, dándoles alas para volar y seguir haciéndolo aún cuando él no estuviera delante. Otras veces no decía nada, pero me miraba de esa forma que lo decía todo, como si le molestara que estuviera allí, como si estorbara. Y no solo lo decía delante de mí. En cada reunión con mis padres, según me contaban, repetía la misma frase. Es una niña vaga. Siempre mira las musarañas. Vaga. Una palabra que me marcó mucho tiempo, como si no tuviera ganas, como si no me esforzara, como si no me importara. Y yo lo intentaba. Estudiaba en casa, hacía lo que podía, pero el miedo me bloqueaba, la ansiedad me paralizaba. ¿Cómo explicar eso entonces si ni siquiera tenía palabras para nombrarlo? Yo solo sabía que cada vez me sentía más torpe, más pequeña, más insegura, y que cada vez que intentaba algo acababa reforzando esa imagen que él había creado de mí, porque no se trataba de aprender, sino de no fallar, de no dar motivos para que se burlaran de mí otra vez. Pero siempre fallaba, o eso sentía, porque cuando te colocan en el centro del juicio, cuando todo el mundo espera que tropieces, es muy difícil caminar recto. Con los años entendí que no era tonta ni vaga, que lo que tenía no era desinterés, sino miedo. No era pereza, era bloqueo. Me puse en modo supervivencia, y esa energía que se gasta para aprender, yo lo gastaba para intentar no llamar la atención y minimizar las burlas. Que no era una niña con poco esfuerzo, sino una niña que vivía aterrada de ser humillada. Pero entonces no lo sabía. Solo sabía que me dolía, que me hacía daño y que, una vez más, lo guardaba todo dentro, en silencio. Porque lo que para los demás era solo una risa más, para mí era una herida más. Cómo una sola frase, ¿no? Ese ser vaga puede marcar tamaña diferencia. Porque al final un gesto, una palabra, una frase que se repite y se repite y se repite, acaba calando. Y se puede acabar convirtiendo en tu identidad. Y eso es justo lo que le ocurrió a nuestra amiga, que poco a poco, con el tiempo y con ese ogoteo constante, aprendió a crear una identidad de sí misma que quizá no era real, pero era lo que los demás le transmitían. Y aprendió que la única manera de sobrevivir a ese dolor era intentando ser lo más invisible posible. Y así es como un aula, que debería ser un lugar de aprendizaje, pasa a ser su peor pesadilla. Y como hemos dicho antes, creo que este capítulo también refuerza eso de que a veces una palabra puede doler mucho más que cualquier golpe físico. Pero también nos recuerda que nos hayan hecho sentir como nos hayan hecho sentir, pequeñas, rotas, sensibles, tímidas, da igual. Nosotros tenemos el poder de reescribir quién somos. Porque nunca fue verdad lo de que no valías, amigui. Lo que pasa es que nunca nadie supo identificar ese miedo en ti y mirar más allá. Capítulo 4. La fuerza que no se usa. Era una clase cualquiera. El profesor había salido unos minutos y, como casi siempre que eso pasaba, el aula se convirtió en un pequeño caos. Ruidos, gritos, carreras entre pupitres, cosas cayendo al suelo. Y yo ahí, en mi sitio, sentada, tranquila, intentando ser invisible entre el desorden. No me metía con nadie, solo observaba, como una espectadora resignada del mundo al que, por más que lo intentara, nunca terminaba de pertenecer. Estaba acostumbrada a que pasaran cosas a mi alrededor, pero ese día vinieron directo hacia mí. Ella, la de siempre, la que sabía dónde hacer daño. Se plantó delante de mi pupitre, buscando lo de siempre, que me callara, que bajara la mirada, que no me defendiera. Pero algo cambió en mí, aunque fuera solo por unos segundos. Me levanté, no dije nada, solo me puse en pie y la miré con firmeza. Fue mi forma de decir basta, sin una sola palabra. Y entonces, sin dudarlo, me soltó un puñetazo, fuerte, directo al estómago. Sentí el aire escaparse de golpe, el cuerpo encogerse. Me senté de inmediato, con el dolor atrapado entre la boca, el estómago y la garganta. No supe reaccionar, solo bajé la cabeza.
mientras una lágrima resbalaba sin ruido por mi mejilla. No quise llorar más, no allí, no delante de todos. Y entonces pasó algo inesperado. Ella me miró y se arrepintió. No porque le pesara lo que había hecho, sino porque algo en su gesto la hizo recular. Me pidió que le devolviera el golpe, que se lo diera yo también, como si así se borrara lo que acababa de hacer, como si eso bastara para dejar todo en tablas. Pero no lo hice, no quise. Ni siquiera me lo planteé realmente. No porque no pudiera físicamente, sino porque dentro de mí lo sabía. Si yo le devolvía el golpe, si me atrevía a hacer lo que ella había hecho, la culpa iba a caer sobre mí. Yo sería la conflictiva, la agresiva, la culpable. Porque esa era la historia de siempre. Cuando hablaba, estaba exagerando. Si me defendía, me pasaba de lista. Y si alguna vez me atrevía a levantarme, el mundo se encargaba de hacerme sentir que no debía hacerlo. Así que no le devolví nada. Ni el golpe, ni la rabia. Me volví a sentar encogida, con el estómago revuelto y el corazón latiendo con fuerza. Con esa única lágrima diciéndolo todo. Y entendí que no era cobardía, sino supervivencia. Era el reflejo de una niña que había aprendido a base de heridas que lo mejor era aguantar, porque si hablas, te expones, y si luchas, pierdes. Y yo solo quería estar a salvo, aunque eso significara otra vez hacerme pequeña y quedarme sola en mi rincón. Hay quien piensa que la fuerza de verdad y la valentía está en devolver ese golpe, darlo más fuerte todavía, gritar un poco más alto. Pero yo creo que hay otro tipo de fuerza que es todavía más potente, y es esa capacidad de frenarlo, de decir, no voy a caer a tu nivel. Aunque obviamente nuestra amiga se estaba rompiendo por dentro en ese momento. Esta es la historia de una niña que aun temblando se pone en pie, que aun sabiendo que nadie la va a defender, elige no parecerse a quien la está hiriendo. De verdad creo que a veces la verdadera fuerza es la que no se usa. Capítulo 5. Vergüenza como castigo. Hay recuerdos que se graban a fuego, no por lo importantes que fueron para los demás, sino por cómo se clavan en uno mismo, en silencio y sin permiso. Aquel día llevaba puesto un chándal que me gustaba mucho. No era nada del otro mundo, era verde, como de terciopelo. Me lo había comprado mi madre y yo lo llevé con mucha ilusión. Me sentía bien con él, como quien intenta por un momento sentirse bonita, cómoda, un poquito más fuerte. Pero esa sensación se esfumó en cuanto entré al colegio y me puse en la fila para ir a clase. Dos compañeras cuchicheaban cerca. Sus ojos se cruzaron conmigo durante apenas un segundo y luego una de ellas dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para asegurar que yo lo oyera: «¿Qué ropa más fea lleva hoy?», mirándome con desprecio. La otra se rió. No les hizo falta más. Una frase, una mirada, una mueca, y ya estaba el daño hecho. Me tragué las lágrimas como siempre. Seguí caminando como si no hubiera pasado nada, aunque por dentro me había encogido entera. Ya no me sentía cómoda. Ya no me gustaba el chándal. Ya no me gustaba yo. Solo quería volver a casa inmediatamente y cambiarme. Pero no podía ser. Tuve que estar todo el día sumida en la vergüenza de saber que tenía las miradas clavadas porque no les había gustado mi ropa. Nunca más me volví a poner ese chándal. Acabé odiándolo con todas mis fuerzas. La vergüenza venía así, en forma de pequeñas puñaladas disfrazadas de palabras sin importancia, pero que se quedaban dentro, haciendo eco durante días. Otra vez fue una excursión del colegio, la única a la que mis padres me permitieron ir. El último día, para llevar el dinero, mi madre olvidó dármelo. Se fue muy temprano a trabajar y yo no pude pedírselo. Yo, con el apuro en el cuerpo, al darme cuenta, corrí al bote de calderilla que guardaba mi madre para emergencias. De ese puñado de monedas reuní la cantidad exacta, que no era mucho. Era lo que teníamos a mano y yo no quería quedarme sin excursión. Cuando llegué al colegio, orgullosa de haber solucionado el problema yo sola, le tendí el dinero al profesor, confiada. Pero él frunció el ceño al ver las monedas. Las pesó en la mano como si le dieran asco y me soltó en tono despectivo: «¿Qué es esto? ¿Qué me traes aquí?». Pese a la explicación que le di de por qué había llevado el dinero en calderilla, no quiso escucharme. Solo se limitó a soltar un suspiro largo, como si le diera lástima, pero no de la buena, de esa que juzga, que te señala, que te hace sentir pequeña y menospreciada. En vez de valorar que me hubiera molestado en solucionarlo, me hizo sentir como si fuera una carga, como si incluso cuando me esforzaba no fuera suficiente. Como si todo lo que hiciera tuviera que ir acompañado de una nota de desaprobación. Y ahí, sin querer, aprendí a ocultarme. Porque cada vez que mostraba algo de mí, una prenda que me gustaba, una solución improvisada, un gesto bien intencionado, la respuesta era la misma: juicio, burla, indiferencia. Empecé a dejar de mostrar, de opinar, de ofrecer. Empecé a pensar que era mejor que nadie se fijara en mí, que no se notara si algo me hacía ilusión,
si algo me importaba, si me esforzaba. Mejor pasar desapercibida. Era la única manera que conocía de protegerme. No dar que hablar, no llamar la atención, ser invisible, pero al menos no dolía tanto. Así fue como la vergüenza se convirtió en castigo y el castigo en costumbre. Una niña que aprendió que ser ella misma tenía consecuencias y que quizá lo más seguro era no ser nadie. Hay heridas que quizá no sangran, no se ven, pero de verdad dejan las mayores cicatrices. Como esa vergüenza silenciosa que se instaura en el cuerpo y no sale. Porque cuando una niña aprende que mostrar lo que es, lo que le gusta, lo que prefiere, acaba convertido en un juicio o en una burla, pues aprende a que lo mejor es esconderse y dejar de ser ella misma. Y poco a poco en ese esconderse va desapareciendo ella misma. Y no por cobardía, ojo, sino es que es defensa propia. Es pura necesidad para que no vuelva a doler. Todos lo haríamos. Cuando tocas algo y te duele, lo primero es retirar la mano. Todo esto no debería ser un castigo, pero es verdad que para muchas y muchos seguramente lo fue. Y ojo, y lo sigue siendo. Y por eso es tan importante compartir y contar estas historias, para que otros niños y otras niñas no sientan que deben desaparecer para sobrevivir. Capítulo 6. El robo de la identidad. Había algo sagrado en ese libro, un libro de colorear nuevo, con el olor aún fresco del papel. Lo había elegido con mi madre y me hacía muchísima ilusión. También la caja de colores, con todas las puntas intactas, perfectamente ordenadas. Para mí era un tesoro, mi pequeño refugio. Lo llevé al colegio en uno de esos días en los que el profesor a veces se ausentaba unos minutos o nos dejaba ratos libres para que hiciéramos lo que quisiéramos en silencio. Yo esperaba esos momentos con ganas, porque sabía que podría sumergirme entre dibujos y colores y perderme en ese rincón donde nadie me señalaba. Cuando lo saqué, sentí un poquito de orgullo, no mucho, porque a esas alturas ya sabía que no convenía mostrar demasiada ilusión por nada, pero sí lo suficiente como para sentirme feliz, yo sola, en silencio. Entonces, ella, la compañera que se sentaba justo delante, se giró, vio el libro y sin pedirme permiso lo cogió de mis manos, como si no pasara nada, como si le perteneciera. Yo me quedé paralizada. Podía haber dicho algo, podía haberlo reclamado, pero no lo hice. Tenía miedo a que se riera de mí, a que se enfadara, a que dijera algo delante de los demás, a ser la pesada, la dramática, la exagerada. Así que me quedé quieta y callé. Ella coloreó 2 dibujos sin ningún reparo, y cuando se cansó del segundo me dijo que lo dejara así, que al día siguiente se lo volviera a llevar para terminarlo. Una orden, ni siquiera una petición. Pero yo no lo llevé más, con la excusa de que se me había olvidado. No podía. Me dolía demasiado ver cómo usaba algo tan mío, con tanta prepotencia, como si yo no importara nada. Y aún así, durante varios días, tuve que soportar su enfado, sus burlas, sus comentarios llenos de superioridad. Yo solo asentía, bajaba la mirada y fingía que no me afectaba. Porque lo que realmente me daba miedo no era perder un libro, era perder la posibilidad, aunque fuera mínima, de ser aceptada. Y si ponía un límite, sabía que eso se acabaría y no me sentía con fuerzas para soportarlo. Nadie me había enseñado que podía decir que no, que tenía derecho a quejarme, a molestarme, a defender lo mío. En casa muchas veces decir lo que sentía solo traía reproches. En el colegio ya sabía de sobra que alzar la voz era exponerse al ridículo, así que aprendí a ceder. Y en esa cesión constante se me fue yendo un poquito el alma, porque no era solo un libro, era mi rincón, mi manera de estar bien, mi pedacito de alegría, y me lo quitaron sin permiso y sin consecuencias. Ahí entendí que el problema no era solo que otros cruzaran mis límites, sino que yo ni siquiera sabía dónde estaban. Y es que cuando nadie te enseña a protegerte, te vuelves vulnerable a todo, incluso a lo que parece pequeño, incluso a lo que no debería doler tanto, pero dolía muchísimo. Pasaron los años. El profesor que me había hecho tanto daño nos dejó con 11 años para coger otro grupo. Recuerdo su despedida como si fuera una escena ajena, como si yo estuviera observando desde fuera. Todos lloraban, se abrazaban, le regalaban dibujos, cartas, palabras bonitas. Yo, en cambio, no pude llorar. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Me sentía rara por dentro, como si estuviera rota. Me senté sola en el pasillo, en el alféizar de la ventana, mirando al patio mientras todo el mundo se despedía con efusividad. Y fue él quien se acercó a mí. Con una sonrisa que jamás le había visto antes, se inclinó para darme un abrazo de despedida. Yo se lo devolví por inercia, con el estómago encogido y la culpa rozándome el pecho. ¿Por qué no sentía lo que sentían los demás?
¿Por qué no me salían las lágrimas? Ahora lo sé, porque yo no sentía pena. Sentía más bien alivio, porque con su marcha se acababan las humillaciones, al menos las que venían de un adulto. Pero los niños se quedaron. Y durante los años siguientes, hasta que entramos al instituto, hasta los 14 años, siguieron repitiendo el mismo juego. Uno en el que ya sabía las reglas. Reírse de mí era fácil, gratuito y no tenía consecuencias. Él se fue, pero dejó algo peor que su presencia. El permiso tácito para que los demás hicieran lo mismo. Y así siguió todo hasta que por fin pasé al instituto. No sé si lo habéis visto igual, pero creo que en este capítulo ese libro de colorear, ¿no? Y esos colores que ella nos explicaba, no era un simple libro, como ella decía, era sagrado, ¿no? Era como un pedacito de sí misma. Y al final, al ceder siempre, es como si fuera cediendo trocitos de sí. Era como si fuera cediendo el poder sobre sí misma. Y en este caso, clarísimamente, no era un ceder por generosidad, era puro miedo. Y en este capítulo no solo hablamos de una infancia dolorosa y complicada con los mismos niños, ¿no? Las mismas personas que comparten tu mismo rango de edad, sino cómo un adulto puede hacer tanto daño en ese contexto, porque de alguna manera ha creado un guión que ahora el resto repiten y repiten in eterno. Y sí, el profesor se fue, pero el eco de lo que él había hecho y de sus actos, ahí quedaron. Todos esos niños al final aprendieron que humillar era fácil si nadie te detiene. Y creo que por eso le ha llamado así nuestra querida protagonista a este capítulo, ¿no? El robo de la identidad. Porque poco a poco, con todos esos actos, tanto de unos como de otros, le iban robando pedacitos de sí misma. Capítulo 7. Adolescentes. Mismos fantasmas. Entrar al instituto no fue empezar de cero, aunque la cosa mejoró bastante. Algunos profesores nuevos, pasillos más largos, horarios más enredados, muchos alumnos más, pero las mismas caras que me habían visto romperme durante años. Me di cuenta rápido. Cuando alguien ya ha decidido quién eres, le cuesta mucho volver a mirarte con ojos nuevos. La etiqueta con la que había cargado desde los 6 años seguía pegada, y esta vez, aunque más difusa, parecía aún más difícil de arrancar. Ya no solo era la llorona, la exagerada, el bufón. Ahora era también la rara, la que nadie invita, la que no encaja. Los que me habían visto hundirme en el colegio, ahora me llevaban al instituto en la memoria, y allí me esperaban, con las mismas bromas recicladas, los mismos susurros. Fue en medio de esa rutina de invisibilidad y juicio cuando apareció él, un chico que no había conocido antes. De pronto empezamos a compartir pequeñas cosas, alguna charla en los recreos, acompañarnos al salir de clase. Nada intenso, pero suficiente para notar que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me miraba sin el filtro que el resto parecía necesitar. Yo no sabía qué estaba pasando, tampoco sabía qué hacer con eso. Pero un día, sin darme cuenta, me pidió que saliéramos y yo acepté sin pensarlo. Me acuerdo perfectamente del vértigo que sentí en ese momento. Una mezcla de emoción y miedo, como si la vida me estuviera ofreciendo algo que no creía merecer. Las cosas se complicaron cuando aquellas personas de mi pasado reciente, que todavía me perseguían, se enteraron. Para ellos, que él se fijara en mí era impensable. ¿Con ella? ¿De verdad? Se intentaron burlar de él igual que se habían burlado de mí durante años. Se reían, intentando hacerle dudar, intentando avergonzarlo por haberme elegido. Pero él no se dejó arrastrar. Respondió con firmeza. No necesitó levantar la voz ni hacer ningún gesto dramático. Simplemente se mantuvo a mi lado, como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo por fin lo fuera. Y eso cambió algo dentro de mí, porque fue la primera vez que no tuve que justificarme, ni esconderme, ni disimular quién era para que alguien se quedara. No necesitó rescatarme ni hacer de héroe, solo estuvo, y con eso bastó para romper el guión que había seguido durante tantos años. Si alguien me defendía, no tenía por qué hacerlo yo sola. Y por dentro, en silencio, supe que algo había cambiado. No fue el fin de mis fantasmas, ni mucho menos. Pero ese gesto, ese simple acto de estar, fue el primer hilo de una cuerda que con los años iría tirando poco a poco hasta volver a encontrarme. Un pequeño rayo de esperanza. Porque de verdad que a veces no hace falta que alguien venga a salvarte y a hacer el gran gesto heroico. Basta con que alguien te mire, te vea por quien eres y no te juzgue y no te señale, simplemente te acepte y se quede. Porque de verdad creo que cuando llevas tantísimos años siendo invisible para el mundo, sintiéndote invisible y haciéndotela invisible, solo que alguien te vea
es el mayor acto de amor. Y creo que aunque he mencionado amor, creo que esta historia no habla de ese primer amor, sino de ese primer espejo sano en el que mirarse, de esa primera vez que pudo ser mirada, observada y sentida sin vergüenza. Y obviamente los fantasmas no desaparecen de un día para otro, y quizá no desaparezcan nunca porque son heridas y cicatrices que ahí se quedarán, pero sí que es verdad que cambia la perspectiva. Al tener a alguien a tu lado, es como que dejan de tener tanto poder. Así que ese pequeño gesto, ese pequeño simplemente estar, la ayudó a empezar a reencontrarse a sí misma. Capítulo 8. Un día cualquiera. Una pequeña victoria. Aquella mañana no prometía nada. Era una de tantas. La mochila más pesada que yo. El abrigo arrastrando por el pasillo. La sensación de que todo iba a costar más de lo que parecía. Tocaba clase de inglés, pero podría haber sido cualquier otra. Todas eran parecidas. Me senté, como siempre, al lado de una chica que apenas conocía, solo de coincidir en algunas clases. No teníamos sitios asignados, nos sentábamos donde queríamos según llegábamos. Estaba con las manos cruzadas sobre la mesa, como si así pudiera protegerme de algo. Me gustaba pasar desapercibida. Si no hablaba, si no me movía demasiado, tal vez ese día no me tocaría a mí. Pero era un pensamiento ingenuo. Siempre me tocaba. La profesora hablaba y yo intentaba seguirla, aunque mi cabeza iba por libre. No sé si era por los nervios o por el miedo crónico que llevaba dentro, pero a veces no lograba conectar con lo que decía. Otras veces sí, pero me daba pánico levantar la mano. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si se reían? Y entonces, sin previo aviso, su voz volvía a sonar. Era el de siempre. El compañero que durante años había perfeccionado el arte de decir justo lo necesario para hacerte sentir pequeña sin levantar sospechas. Ese que lo hacía con sonrisas y miradas de medio lado. Ese que nunca decía nada tan grave como para que un adulto lo reprendiera, pero lo bastante punzante para que yo me sintiera atravesada. Un compañero de tantos. Podría haber sido cualquiera. «Estás en mi sitio», replicó, mirándome con desprecio y desdén. Llegó tarde a clase y tuvo que elegir entre los sitios que quedaban. No era la primera vez que lo hacía, ni el primero en intentar despreciarme así. Y aunque yo ya conocía la rutina, algo en mí seguía encogiéndose cada vez. Iba a agachar la cabeza, a hacerme pequeñita, como siempre. Iba a dejar que me aplastara, como tantas veces. Pero esta vez no estuve sola. Desde la mesa de al lado, la chica con la que me había sentado habló antes de que yo pudiera hacerlo. «No veo tu nombre por ningún sitio», con voz tranquila pero firme, mientras cerraba su bolígrafo con un clic seco. Ella, una chica con la que me llevaba bien, pero con quien nunca había hablado demasiado. No éramos íntimas, pero ese día se convirtió en algo más, en alguien que vio lo que estaba pasando y decidió que no iba a mirar a otro lado. Mi compañero habitual se quedó mudo por unos segundos, ni siquiera supo qué responder. Miró hacia otro lado, hizo como que no pasaba nada, como siempre hacen los que están acostumbrados a que les pongan límites. Yo no dije nada, no me hizo falta. Esa pequeña frase, ese gesto sin aspavientos, fue suficiente para sentir algo que llevaba años sin sentir, que alguien me había defendido. Y entonces pasó algo curioso. No fue que me sintiera valiente de repente, no fue que se curaran mis heridas de golpe, fue algo más sutil, más íntimo. Fue la sensación de que, por una vez, no fui la única en ver la injusticia, que alguien más entendió lo que pasaba. Y eso, en una vida marcada por el silencio, es una revolución. Ese día no acabó distinto a los demás. Salimos de clase, sonó el timbre. La gente habló de lo de siempre, pero yo, por dentro, llevaba otra cosa, una pequeña victoria. Un ladrillo nuevo en una pared que empezaba, por fin, a construirse hacia adentro. A veces, los días que parecen no traer nada son los que te devuelven algo que dabas por perdido. El derecho a no sentirte sola. Y es que a veces no hacen falta grandes gestos, igual que hemos visto en el capítulo anterior, a veces simplemente estar. Basta a veces una frase sencilla, ¿no? Un decir a lo mejor algo que no te atreves tú. Porque claro, cuando creces viendo que nadie te defiende, que nadie cree en ti y que eres siempre tú la rara y la problemática, que alguien levante la voz y diga, pues no, por aquí no pasas, eso hace que algo dentro de ti cambie. Y creo de verdad que nuestra amigui ese día no lo recuerda por lo que pasó exteriormente, digamos, sino por lo que se removió por dentro. Porque creo que fue una señal más de que el mundo no tiene por qué ser tan hostil siempre, aunque sea solo por un momento. Y creo que en ese instante fue cuando se dio cuenta de que, aunque fuera difícil, aunque fuera duro, aunque sintiera que estaba todo derrumbado y destruido, podía volver a reconstruirse a sí misma. Capítulo 9. La herida, la voz, la justicia.
Durante mucho tiempo me pregunté por qué nunca hablé, por qué no levanté la voz, por qué no dije basta, por qué no señalé con el dedo lo que estaba mal, por qué dejé que otros decidieran por mí quién era, cuánto valía, si merecía respeto o no. Y durante años pensé que era por cobardía, que me había faltado valor, que algo dentro de mí era defectuoso, por no haber sabido defenderme, por no haber gritado cuando me estaban rompiendo por dentro. Pero ahora sé que no fue por falta de valor, fue por falta de espacio, porque nunca hubo un lugar seguro donde dejar caer todo ese dolor sin miedo a que se hiciera más grande. Porque cuando intentaba contar algo en casa, lo que recibía era un no será para tanto, o un ignóralos, o lo peor, el silencio. Ese que pesa más que cualquier palabra. Aprendí rápido que hablar no servía de nada, que no cambiaba nada. Al contrario, hablar dolía más. Callar fue mi escudo, mi refugio, mi forma de sobrevivir. Me convertí en una niña que lo aguantaba todo en el colegio y lo lloraba todo en casa, que se rompía por cosas pequeñas, porque había aprendido a no romperse por las grandes. Nadie entendía por qué me desbordaba por una discusión tonta, por un comentario inocente, por un gesto fuera de lugar. Pero es que yo ya venía llena. No eran lágrimas nuevas, eran antiguas, eran de antes. De mucho antes. Viví tantos años así que terminé creyendo que esa era yo, la frágil, la exagerada, la sensible hasta el ridículo, el bicho raro. Me puse esas etiquetas como si fueran mi nombre. Y lo peor de todo es que me las creí hasta borrarme. Nunca me hicieron una herida y luego me dejaron en paz, no. Me la hicieron y después me enseñaron a esconderla. Me educaron para fingir que no sangraba y me premiaron por hacerlo así, por ser buena, por no molestar, por no dramatizar. Pero la herida sigue abierta, no está en el pasado, está aquí, en mí. A veces se manifiesta como ansiedad, otras como desconfianza, otras como esa vocecita que aún hoy en día me dice que voy a hacer el ridículo si hablo demasiado, o si me muestro demasiado, o si simplemente soy yo. Esa voz que aún se asusta cuando alguien me mira, que aún se tensa cuando estoy en un grupo, que aún me hace dudar de si encajo, de si molesto, de si importo. Esa herida no cicatriza con el tiempo, no se borra sola, porque no fue solo un episodio, fue una manera de vivir, una forma de habitar el mundo creyendo que mi presencia era un error que había que corregir. Y por eso escribo esto, porque he entendido que no basta con haber sobrevivido. Necesito justicia, y no la de castigar a nadie, no la de señalar, sino la justicia emocional de contar mi historia y que no me tiemble la voz. La justicia de mirar atrás y decir, eso no estuvo bien. La justicia de darme por fin el espacio que nadie me dio. La justicia de hablar, aunque ya no haga falta para defenderme, pero sí para sanar. Durante muchos años callé porque no sabía que tenía derecho a hablar, pero ahora lo sé. Y aunque aún me tiemblen las manos, aunque la voz me salga rota, aunque haya quien no entienda nada de esto, yo voy a seguir hablando, porque esta herida pide palabras, porque mi historia importa, porque merezco decir, esto me pasó, me dolió, me marcó, pero aquí estoy. Y porque cada palabra que suelto me devuelve un trocito de la niña que una vez fui. Siento que, igual que callar fue su manera de protegerse, ahora el hablar es su manera de ir reconstruyéndose pieza a pieza. Porque de verdad creo que en su caso no hay mayor justicia que poder hablar sin tapujos, sin vergüenza y sin señalamientos de ningún tipo. No para que otros la escuchen y la crean ni nada de esto, sino simplemente por ella misma, para ella escucharse a sí misma, para reconocerse y para reencontrarse. Y de verdad a mí me siento tan honrada de ser yo quien pueda estar dando voz a tu historia. Gracias. Y de verdad no dejes de hablar, porque aunque te pueda temblar la voz, aunque te pueda costar encontrar las palabras, es un esfuerzo que debes hacer para ir reencontrándote y volviéndole a dar una oportunidad a esa niña que debió tenerla desde el principio. Y tú que estás escuchando esto, quizá también necesites hablar, quizá también necesites decirlo, aunque sea en voz baja, aunque sea por escrito, aunque sea solo para ti, porque de verdad toda historia que dolió merece ser contada. Es una forma de justicia sana y poderosa. Capítulo 10. De niña a adulta. Hoy miro hacia atrás y no veo solo una historia de dolor. Veo una niña valiente. Una niña a la que por fin he podido abrazar. Una niña que aguantó más de lo que debía, que cayó por miedo, que se escondió por protección, pero que sobrevivió. Y ahora que soy adulta,
Esa niña ya no está sola. He aprendido a escucharla, a ponerle palabras a lo que antes solo eran nudos en la garganta, a permitirle sentir sin juzgarla, a decirle como nunca antes nadie lo hizo: no estabas loca, no eras tonta, no eras débil, solo eras una niña intentando entender un mundo que no siempre fue justo contigo. Hoy puedo hablar con ella. La imagino sentada a mi lado, con sus manos pequeñas, su mirada triste y esa forma de encoger los hombros, como pidiendo disculpas por existir. Me agacho a su altura, le cojo la cara con las manos y le digo que ya puede descansar, que ahora estoy yo, que nadie va a reírse de ella por llorar, que ya no tiene que esconder lo que siente, que no necesita ser fuerte todo el tiempo. Le digo que sobrevivió sin saber que estaba siendo valiente, que tuvo coraje en cada silencio, en cada vez que eligió no devolver el golpe, en cada lágrima que se tragó sola, que lo hizo bien, que fue suficiente, que siempre lo fue. Y a medida que le hablo, noto como algo se recoloca dentro de mí, como si al fin una parte se hubiera reconciliado con la otra, como si mi presente empezara a abrazar mi pasado sin vergüenza, porque ya no busco la aprobación que nunca llegó, porque ya no me hace falta encajar en ningún lugar donde no me siento libre, porque ahora sé poner límites y sobre todo porque he empezado a incluirme en mi propia vida. A ti que me estás leyendo o escuchando, quizá con los ojos húmedos o el corazón apretado, quiero decirte algo que yo tardé muchos años en entender. Tu historia importa. Tu dolor fue real, tus lágrimas también. No eras débil, no eras raro. Fuiste una niña o un niño haciendo lo mejor que podías con lo poco que tenías. Y si hoy todavía duele, si todavía sientes que esa herida no ha cerrado, está bien. No es tarde. Nunca es tarde para darte a ti mismo el abrazo que siempre necesitaste, para hablar con tu propia voz, para recuperar lo que te robaron. Y ahora que he hablado, que por fin he contado todo lo que callé, sé que esta historia no es solo mía. Sé que hay quienes la leen y se reconocen. Que también fueron niños que se tragaron las lágrimas, que aprendieron a sonreír para sobrevivir, que aún caminan con una herida que nunca se ve. A todos ellos les digo, tu historia importa. Tu dolor fue real y mereces sanar. Hoy miro a mis hijos y sé que no puedo cambiar lo que viví, pero sí puedo romper la cadena. Que en ellos no se repita. Que no hereden el silencio. Que no aprendan a callarse cuando les duela. Que no piensen que exageran. Que no se sientan solos cuando algo dentro se rompa. Mi historia acaba aquí. Con todo lo que fui. Con todo lo que dolió. Con todo lo que ahora, por fin, ya no me define. Porque no quiero que el miedo sea lo que les enseñe. Quiero que aprendan que siempre se puede volver a empezar. Incluso después de todo. A veces pensamos que el concepto de sanar es simplemente olvidar, pero no hay que dejar las cosas atrás, no se dejan aunque lo intentes, aunque quieras. Creo que lo que haces es aprender a vivir con ello con menos dolor. Es como hace ella el mirar atrás, ¿no? Y ver a esa niña que está sufriendo y poder abrazarla y consolarla. Y sobre todo poder hacerle ver que no estaba rota, que no era rara, que no era distinta, que simplemente estaba sobreviviendo lo mejor que podía. Y me alegro mucho de que esa niña no se tenga que esconder más, porque ahora te tiene a ti. Y tú le has podido dar voz. Y de verdad creo que es como la mayor justicia emocional que puede haber. Gracias a todos por llegar hasta aquí, por sentir y por conectar con esta historia igual que yo lo he hecho. Esta historia termina aquí, pero ojalá abra el espacio para muchas otras, para que muchas otras personas también puedan sanar. Como os digo, incluso solo para una misma, escribirlo, contarte la historia a ti misma, sana. Ayuda a colocar todo en su lugar y a empezar a verte con otros ojos. A veces solo eso basta para empezar de nuevo. Si esta historia te ha tocado, te leo en comentarios, y si no te atreves a poner en palabras lo que sientes, pero has disfrutado de escuchar esta historia, por favor déjame un fuerte like para saber que este tipo de contenido os gusta y poder seguir trabajando en ello. Y si te conmueven este tipo de historias reales y profundas y quieres seguir escuchando más, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte las futuras. Nos vemos en el siguiente vídeo, y de mientras puedes interactuar conmigo en todas estas redes. Links en la descripción.